de lo que se estaba tratando. Por eso, para poder hablar de este tema, estamos conectados con Mónica Frade. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por la Coalición Cívica y preside el plenario de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Así que la saludamos, Mónica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, un poco lo que dije al principio, creo que se terminó desvirtuando un poco todo y se corrió el eje de lo importante que creo que era la discusión en la comisión. Así que quisiera que les cuentes un poco a todos, ¿no? ¿De qué se trataba esto? Bueno, no se llegó a desvirtuar pese a que creo que era intención de algunos diputados y diputadas que eso sucediera, porque hubo provocaciones desde que comenzó el plenario de comisiones que, como vos decís, digamos, el narcotráfico y control de adicciones, que es la comisión que yo presido, era cabecera de otras 4 más, acción social y salud, legislación penal, familia, informática y comunicación, es decir, que este proyecto lo tuvimos que tratar en todas esas comisiones, y efectivamente había un clima de cierta tensión, por supuesto tratar la regulación del juego de apuestas en línea y azar, plataformas virtuales, uso de billeteras, prohibición de la publicidad del juego, encubre muchas cosas, toca muchos intereses poderosos, fuertes, y creo que había cierta tensión que flotaba por esa razón en algunas diputadas. Y efectivamente en cierto momento hubo una disputa de quienes firmaron el proyecto de minoría, que eran La Libertad Avanza, el Partido PRO y los radicales, con algunas excepciones, donde ellos planteaban que habían prohibido la publicidad en su proyecto, y entonces el diputado Maxi Ferraro quiso ser gráfico y me pidió autorización para leer los artículos referidos a la prohibición de publicidad, cómo figuraban en el despacho de minoría y cómo figuraban en el despacho nuestro, que terminó siendo de mayoría. Y la verdad que era muy notorio cómo se había lavado en el proyecto de la minoría el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, la lectura de eso puso muy nerviosos, empezaron a gritar la diputada Karina Banfi, luego la diputada Silvana Giudice, y hubo ahí un cruce muy desafortunado donde la diputada Giudice le gritó, perdón, te lo voy a repetir, le gritó hijo de puta al diputado, y el diputado se paró y empezó toda una discusión entre ellos. Por supuesto, pedí cordura porque me parecía realmente un papelón, me parece que no podemos caer en eso. Pero bueno, no llegó a empañar, creo que votamos los dictámenes, obtuvimos dictamen de mayoría, muy difícil obtenerlo, sobre todo con 5 comisiones, los pases a comisiones los resuelve el presidente de la Cámara, y para que ustedes tengan una idea, para la ley base fue suficiente solo 3 comisiones que repasaba todo el derecho argentino, y a mí me colgaron 4 comisiones más. Claramente al oficialismo no le interesaba esta regulación, pero bueno, lo logramos. Bien, bueno, ¿querés contarnos un poco de qué se trata este dictamen de mayoría? ¿Qué es lo que incluye? Bueno, ahí mencionaste un par de cosas igual, la cuestión de la publicidad, ¿no? Sí, es muy extenso, pero nosotros después de escuchar en 4 jornadas... Sí, perdón. No, perdón, no te quería cortar. Después de escuchar en 4 jornadas a 37 expositores, psiquiatras, psicólogos, estudiantes de secundario, docentes, expertos en informática, tratamos de recoger todo lo que escuchamos, y entonces efectivamente hay una prohibición, se establece la prohibición de toda publicidad, absolutamente toda la publicidad, con la única excepción de el interior de bingos y casinos, donde ahí van a tener que, no obstante, publicitar la línea telefónica que previmos de ayuda para los ludópatas. Establecimos la autoexclusión de los ludópatas, la autoexclusión voluntaria,
cuando son conscientes de esa compulsividad para el juego. Pusimos muchos obstáculos para el uso de las billeteras virtuales, las billeteras electrónicas, que tiene que ver con la prohibición de acceso de menores para el uso de billeteras en el juego. Esto tiene que ver con el reconocimiento biométrico que tienen que hacer al principio, durante el juego y al final del juego. Eso en línea con el RENAPER, para que quede debidamente acreditado que es mayor de edad quien está jugando. Luego hemos puesto tiempos de juego para que el juego no sea una constante. Hemos planteado el tope del uso, digamos la prohibición de uso de tarjetas de crédito para jugar, y la autorización de tarjetas de débito con el tope máximo de los montos que se pueden extraer en cajeros. Hemos establecido penas, un aumento de penas para los que infrinjan esto, que llegan incluso hasta 10 años cuando están implicados menores. Hemos incorporado, por supuesto, en la prohibición de publicidad a los influencers. Eso te iba a preguntar, qué tema interesante. Claro, bueno, ellos están haciendo hoy de cajeros, claro, y publicitan inclusive personajes populares, actores, actrices, jugadores de fútbol, estos días lo estamos viendo. Entonces hemos dejado establecido que la pena también se extienda en las prohibiciones a los influencers, es decir, la publicidad por medios gráficos, por medios radiales, televisivos, en algo muy importante que nos diferenciaba del otro proyecto, que tiene que ver con la prohibición en camisetas y los bonos de bienvenida que se están implementando en los partidos de fútbol, donde terminan desnaturalizando los propios resultados del deporte, ¿no? Entonces hemos tenido en cuenta todo eso, reitero, recogiendo todo, sobre todo la preocupación de los docentes y directivos de escuela, donde no pueden con los chicos. Claro. Por eso también hay un capítulo dedicado a la prevención y a la capacitación en las escuelas, también para papás, para que sepan cómo controlar el juego en sus hijos. En fin, hemos abordado el tema desde distintos aspectos, por eso también es una ley un poco larga, pero nos parece que fue necesario incorporar todo eso. Vos al principio cuando me contabas el conflicto que hubo allí, también mencionabas esto de los intereses, ¿no? De que obviamente uno quiere meterse en un mundo a regular donde algunos muestran resistencia. ¿Vos lo notás mucho esto, más allá de que algunos puedan llegar a representar esos intereses? ¿Dónde lo ves particularmente? Bueno, yo lo he visto en la coalición cívica, que tenía su proyecto también, por supuesto. Lo hemos notado primero en el intento de regular los bingos y casinos, donde no tuvimos el apoyo de ninguna fuerza política. Tuvimos que retirar todo ese capítulo. Por supuesto, ahí hay lobby, ahí hubo lobby. Y para nosotros la adicción también proviene de los bingos y casinos, no es solamente de las plataformas digitales. Quizá las plataformas se han extendido más y han crecido más, pero para nosotros también era importante este tema regular, pero bueno, no hemos podido de momento. Por supuesto, no escapa a nuestro conocimiento los montos que se manejan por publicidad de las plataformas digitales, los montos que ponen en las camisetas, en los partidos de fútbol, en el deporte en general, son montos de muchos ceros, sí, y que por supuesto eso se va a ver en riesgo, va a tener que impedirse, no va a poder seguir así, y eso efectivamente fue materia de mucha preocupación por ciertos sectores. También fue preocupación el tema de las fintechs con las billeteras virtuales. Estuvieron, diría, monitoreando con mucha atención el desenvolvimiento de nuestras discusiones. Trataron de inmiscuirse, pero fueron prudentes, por lo menos conmigo no lo intentaron. Los hemos escuchado, por supuesto, como escuchamos a todos en las
comisiones, pero terminadas las comisiones que son públicas, de debate público, por lo menos de mi parte no he recibido más a nadie. Es decir, que por supuesto había mucha preocupación, pero también es cierto que nosotros con esto venimos a cubrir un vacío legal. Por estos días, jueces y fiscales están imputando, sobre todo a influencers, el delito de juego ilegal Sí. y no tenían una figura. Así que, bueno, la van a tener, sobre todo en la persona de los influencers, que hoy por hoy creo que es el mayor de los problemas. Así que esto es la pelea como lo fue en su momento con el tabaco. Generó muchísima resistencia, Ujú. pero a lo largo del tiempo dio sus frutos y la idea es esta y que nuestros pibes no sigan destrozándose el futuro de chicos en la provincia de Buenos Aires que por deuda se han llegado a suicidar, así que no queremos más eso. Mónica, ¿vos creés que puede llegar a darse esto? Digo, por una cuestión lógica, lo pienso en cuanto al presidente, ¿no? Que suele tener resistencia con todo lo que tenga la palabra regulación. ¿Vos creés que esto va en camino? Bueno, vos sabés que me haces una pregunta muy interesante. Una de las críticas que nos hizo el PRO es ser demasiado reglamentarista. Pero la verdad que esto no fue casual. Nosotros quisimos ser reglamentaristas para impedir que el Poder Ejecutivo desnaturalice con una reglamentación la intención del legislador, como ha hecho inclusive con la Ley de Acceso a la Información Pública, donde después la reglamentación del Ejecutivo desvirtúa lo que se quiso hacer. Claramente el gobierno, el oficialismo, no quería esta ley, por eso, entre otras cosas, tuve que sortear el trabajo en 5 comisiones y poder consensuar durante varios meses 150 diputados para llegar a un dictamen, y el Poder Ejecutivo no envió ningún proyecto, es decir, que es muy elocuente que esto no le interesa. Mm. Ahora va a depender, en primer lugar, del presidente de la Cámara que incorpore en el orden del día de las próximas sesiones eh, el tema para tratar, para ser tratado y finalmente hacerlo ley. Y si no, tenemos los diputados la posibilidad de pedir una sesión especial para que esto ocurra. Así que si no llegamos a que esto suceda antes del 30 de noviembre, bueno, será en marzo, pero va a ser. Nosotros desearíamos que fuera este año. Bueno, fabuloso entonces. Próximamente esperemos tener noticias de esto. Mónica, te agradezco tu tiempo. Me parecía importante poder hablar de este dictamen y que la gente sepa que se está intentando hacer algo con esta problemática porque es algo que atraviesa a todos. Así es, así es. Así que les agradezco por eso mismo la preocupación y los papás pueden tener la tranquilidad que no va a resolver todo, pero que va a ayudarlos bastante para controlar esto de sus hijos menores. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Un Un abrazo. saludo. Ahí estábamos hablando con